En este video hablaremos acerca de la bolsa de valores en Colombia. ¿Es la peor del mundo? ¿Por qué el mercado y las acciones colombianas no logran recuperarse? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. En otros videos ya hemos hablado acerca de algunas acciones que cotizan en la bolsa de valores y sobre la perspectiva del mercado en general. Recordemos que este video, sin embargo, no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de inversión con base en sus conocimientos y experiencia, y no con las opiniones de otra persona. Para este caso, trataremos de analizar las causas por las cuales el mercado continúa bastante castigado y cuáles pueden ser las estrategias y perspectivas a futuro. Comencemos hablando acerca de la situación actual del mercado de la bolsa de valores en Colombia y sus causas. La siguiente tabla nos permite ver el rendimiento del año en el índice Colcap de la bolsa de valores de Colombia. Como vemos, se tiene un comportamiento con una rentabilidad negativa del orden de menos 17%. Si vemos el listado total por países, prácticamente solo observamos rendimientos negativos anuales en la bolsa de valores de Lima, Perú y en la de Caracas, Venezuela. Este otro gráfico, tomado de un informe reciente de Casa de Bolsa, permite ver el comportamiento del índice Colcap comparado con otros índices. Vemos cómo la rentabilidad en dólares del Colcap es del menos 28%, teniendo en cuenta la desvalorización del índice y el efecto de la devaluación del peso colombiano, que ya se acerca a niveles de 4.000 pesos por dólar. Observamos cómo son pocos los índices con comportamientos negativos. En el caso de la región, la Bolsa de Valores de Perú. Para el caso de Chile, la caída es leve y, en el caso de Brasil, el Bovespa ya muestra un rendimiento positivo. Y ni qué hablar de los índices norteamericanos como el S&P 500 y el Dow Jones, que tienen rentabilidades positivas de 2 dígitos. Ahora bien, si el mercado americano se encuentra sobrevalorado, será tema para otro momento. Si bien personalmente no esperábamos una recuperación rápida del mercado, los valores actuales ya comienzan a mostrar unas cotizaciones que en nuestra opinión no corresponden a los fundamentales ni con la situación actual y el futuro de la economía. Revisemos entonces algunas de las posibles causas de este rendimiento. La primera es la crisis sanitaria. Si bien el mercado se anticipa a los hechos, si vemos la corrección de marzo del 2020, sin duda, la causa principal fue el problema sanitario que aún nos afecta. En esta gráfica podemos ver cómo antes del inicio de esta crisis, el índice Colcap tenía valores de 1.660 puntos, con una muy buena tendencia. En este momento, si bien el proceso de inmunización comienza a mostrar resultados, el riesgo está por el lado de las nuevas variantes, en particular la Delta, que vemos cómo ha aumentado los casos en Inglaterra y los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, lo más probable es que si no se cerró la economía en mayo y junio con el pico tan importante de casos, la posibilidad de que la crisis sanitaria vuelva a afectar la economía en los meses siguientes es bastante baja. Con respecto a este mismo aspecto, solamente y ojalá no ocurra una nueva variante que afecte la capacidad de las actuales soluciones, sería la única razón por las cuales el problema sanitario vuelva a tener la relevancia del año anterior. En ese mismo aspecto es interesante ver cómo la noticia de la solución de Pfizer permitió que el índice Colcap en diciembre del año anterior llegara a valores de 1.400 puntos. La segunda razón fue el paro nacional y los bloqueos. Esta situación afectó la recuperación económica en el segundo trimestre y generó una importante incertidumbre en el plano social y político. Incluso la reforma tributaria se cayó debido a estas protestas y la percepción de seguridad y estabilidad también fueron fuertemente afectadas. De igual manera, el panorama electoral, viendo ya el año 2022, se ha visto afectada por esta situación y ya lo analizaremos en detalle. El siguiente elemento ha sido la caída de la reforma tributaria. Si bien difícilmente el mercado proyectaba una aprobación de toda la reforma, los pronósticos de recaudo eran positivos, pero al caerse por completo la propuesta, el panorama cambió de manera radical. Si bien la nueva reforma propuesta permite que el Estado de alguna manera aumente el recaudo para tratar de no aumentar el déficit fiscal,
No se puede considerar una reforma estructural y las tasas tributarias que se cobran a las empresas pueden ser altas con respecto a otros países de la región. El siguiente elemento es la pérdida de calificación con grado de inversión. Debido a la caída en la economía, los ingresos del Estado y la caída de la reforma tributaria que aumentó el endeudamiento del Estado, llegando a valores del 64% del PIB, las principales calificadoras de riesgo rebajaron la calificación de Colombia. Esto implica una mayor tasa para conseguir recursos de deuda para el Estado colombiano y también implica que algunos fondos internacionales no pueden invertir en países que pierden el grado de inversión. Otro aspecto a tener en cuenta es la posible emisión de acciones de Ecopetrol. Si bien la compañía anunció que está realizando el proceso para el otorgamiento de créditos que muy probablemente se destinarán a la operación de la compra de ISA, recientemente los directivos han expresado que no está totalmente descartada la emisión de acciones para esta compra. Esto sin duda es un elemento adicional que añade incertidumbre al mercado, pues una emisión ocasionaría una dilución de los accionistas actuales, además de que sería necesario un descuento en el precio de la acción para lograr colocar en el mercado esta importante cantidad de papeles. Y es que si bien los excelentes precios del crudo y los resultados de la petrolera deberían impulsar su cotización, la falta de claridad con respecto a la situación probablemente está frenando el precio de la acción. Ayudaría al mercado en general tener una decisión a este respecto. El siguiente elemento son las ventas de los extranjeros. Los aspectos ya revisados y el panorama electoral sin duda han afectado la confianza de los inversionistas, pero miremos cómo los extranjeros han vendido una buena cantidad de acciones. La siguiente tabla, tomada de un informe reciente de Casa de Bolsa, muestra cómo en el último mes y en el año corrido los extranjeros se han constituido como los principales vendedores del mercado. Por el contrario, los fondos de pensiones y las personas naturales han sido compradores. Es probable que algunos inversionistas institucionales han salido por la pérdida de grado de inversión y otros proyectan un panorama complejo en el mediano y largo plazo. El último elemento tiene que ver con el futuro político y las elecciones del 2022. Esta es, en nuestra opinión, el principal factor que no ha permitido que el mercado logre la recuperación que se esperaba, teniendo en cuenta la reapertura de la economía. Y es que para nadie es un secreto que hay un candidato que no es del agrado del mercado, con unas altas probabilidades de lograr la victoria en las elecciones presidenciales del 2022. Tengamos en cuenta que no se trata acá de hablar de nuestras preferencias políticas personales, pero estas son algunas de las razones por las cuales esta posibilidad afecta bastante al mercado. Entre las propuestas de este candidato se encuentra fortalecer el sistema público pensional. Esta posible decisión afectaría nada menos que a los dos principales grupos económicos como son el GA y el Grupo Aval. También el candidato ha reiterado varias veces que el gobierno actual ha privilegiado las ganancias de los bancos. Bajo este panorama, en el hipotético caso de llegar al poder, son varios los posibles escenarios con respecto al sector financiero, desde un aumento de tasas de impuestos al sector bancario hasta una intervención estatal, ya sea fortaleciendo una banca pública o incluso por mecanismos aún más radicales. Recientemente el candidato publicó que él aumentaría solamente la tributación de 4.000 personas. Esto sin duda genera una desconfianza sobre las reglas de juego y la estabilidad de las políticas tributarias. Con respecto a la propiedad privada, la reciente situación de las empresas chinas en el sector educativo cotizadas en bolsa nos pueden dar alguna pista del por qué las acciones en Colombia siguen castigadas. Cuando el gobierno interviene en el sector privado de manera importante, el mercado lo asimila como una afectación al libre mercado y es un elemento que no permite a los inversionistas tener la confianza de invertir en ciertos activos. Situación similar ocurre en bolsas como la rusa, en donde se tienen compañías a múltiplos muy bajos que no tienen una suficiente demanda en el mercado debido a la falta de claridad sobre las reglas de juego. Para el caso de Colombia, es un interrogante cómo sería el manejo económico en caso de la victoria de este candidato. Para algunos, no se trataría de un mandatario
con unas políticas tan radicales como las de países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Se podría para algunos comparar con un modelo similar al visto en el gobierno de Correa en Ecuador o al de Lula en Brasil, pero hay demasiada incertidumbre en este sentido. También es posible el aumento de las tasas de tributación de las empresas. Ya el candidato en cuestión ha expresado varias veces su intención de aumentar los gravámenes a las grandes empresas y grupos económicos. Por supuesto, es un tema bastante complejo de analizar que sin duda afecta a los mercados de capitales. Otro interrogante es el posible manejo del sector de los hidrocarburos y de Ecopetrol. Este candidato también ha expresado que uno de los principales errores en Venezuela ha sido apostarle a la extracción de crudo como la principal fuente de ingresos. Si bien este argumento tiene alguna validez, lograr el ingreso de divisas de otras fuentes no se logra de un día para otro y requiere unas condiciones adecuadas. Es entonces también una encrucijada el posible manejo de este sector, que puede llegar desde una total estatización de la petrolera como en Venezuela a una pérdida en la importancia del sector y un pésimo manejo de una compañía que le ha entregado a sus accionistas y al Estado unos tremendos ingresos y beneficios en los últimos años. ¿Es entonces momento de comprar o vender acciones en la Bolsa de Valores de Colombia? Pues no todo es negativo y algunas de las razones nos hacen ser un tanto optimistas. El crecimiento económico esperado para el 2021 es superior al 7% y se proyecta que en el último trimestre del 2021 la economía recuperará niveles previos a la crisis. Las soluciones al problema sanitario han demostrado una alta eficacia. Los casos y la ocupación UCI a causa de la crisis sanitaria han venido disminuyendo de forma constante. Por lo tanto, es poco probable un nuevo cierre de la economía. Estos indicadores también ayudarían a la reapertura de los pocos sectores que han tenido limitaciones, como los eventos deportivos, recreativos y los servicios de educación. Los múltiplos a los que se encuentran las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia están a ratios realmente llamativos. Algunas empresas se encuentran a precios de 10 años atrás, pero con un sustancial aumento en el patrimonio, las ventas y las utilidades. Ante una eventual segunda vuelta en las elecciones, es probable que las coaliciones permitan que varios candidatos de centro, centro izquierda o incluso centro derecha tengan aún una muy alta probabilidad de victoria. Personalmente mantengo mis posiciones, pues como ya hemos explicado, las acciones se cotizan a excelentes múltiplos y no es sensato vender en estos momentos. Por supuesto que el riesgo es bastante alto, pues en caso de que el candidato que no es del agrado del mercado logre una victoria, se podría tener una caída adicional, como lo hemos visto por ejemplo en el caso de Perú. Incluso podríamos estar atrapados durante unos cuantos años en estas posiciones. Pero por otro lado, en caso tal de que esta victoria no se consolide o las reformas propuestas si llegase al poder no son tan radicales, el potencial de valorización es superior al 15%. Finalmente, recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. En la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. Si te gustó el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que es una buena oportunidad de aumentar posiciones en la Bolsa de Valores de Colombia? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.